Todos hemos llegado a ese punto en la vida donde sentimos que algo nos ata, que un vínculo importante se convierte en una barrera para nuestro crecimiento. Soltar a alguien que significó tanto no es fácil, pero a veces es el paso necesario para reencontrarnos con nosotros mismos. Hoy este mensaje llegó a ti por una razón. Quédate hasta el final. Antes de continuar, si te gustan estos tipos de contenidos, te invito a inscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. El psicólogo suizo Carl Jung nos brindó una perspectiva sobre el alma humana que puede ayudarnos a entender lo que realmente sucede en nuestro interior cuando tomamos esta decisión. El acto de soltar va más allá de una acción externa. No se trata solo de distanciarnos físicamente de alguien, sino de liberarnos de los lazos emocionales y psicológicos que hemos formado. Según Jung, estas relaciones no solo nos afectan en el plano consciente, sino también en el inconsciente, donde se entrelazan con nuestras sombras, deseos y temores más profundos. Cuando pensamos en soltar a alguien, muchas veces nos enfrentamos a una dualidad interna. Por un lado está el deseo de seguir adelante, de liberarnos de una relación que nos ha causado sufrimiento o que ya no resuena con nuestra esencia más profunda. Pero, por otro lado, está el miedo a la soledad, el temor de perder una parte de nosotros que hemos vinculado a esa persona. Este conflicto representa lo que Jung describiría como un choque entre el ego y el inconsciente, entre lo que sabemos conscientemente que necesitamos hacer y lo que nuestro inconsciente se resiste a dejar ir. En el proceso de soltar, Jung nos invita a mirar hacia adentro. A veces pensamos que estamos soltando a alguien, pero en realidad, lo que estamos dejando ir son las proyecciones que hemos colocado en esa persona y las versiones de nosotros mismos que surgieron a través de esa relación. Según Jung, cada persona que llega a nuestra vida es un reflejo de algún aspecto de nosotros, ya sea consciente o inconsciente. Por lo tanto, al soltar a alguien, también nos estamos enfrentando a esas partes de nosotros mismos que esa relación ayudó a mantener ocultas. El concepto de la sombra es esencial para Jung en este proceso. La sombra representa todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que está presente en nuestro interior. Es la parte de nuestra psique que reprimimos, ignoramos o nos negamos a aceptar. Cuando nos vemos obligados a dejar ir a alguien, a menudo estamos siendo confrontados con nuestra propia sombra. La persona de la que intentamos distanciarnos puede representar una parte de nosotros mismos que nos resulta difícil de aceptar o integrar. Al liberarnos de esa persona, nos enfrentamos a esa faceta oscura que hemos proyectado sobre ella, y al mismo tiempo comenzamos un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Según Jung, el proceso de individuación, que es el camino hacia la realización del ser, implica confrontar la sombra y aceptar esos aspectos ocultos que forman parte de nuestro ser integral. De este modo, dejar ir a alguien no se limita a una simple separación, sino que en muchos casos se convierte en un acto de reconciliación con nosotros mismos. Al soltar, también estamos creando espacio para el crecimiento personal. Soltar a alguien, en última instancia, es un acto de amor propio. No significa que la relación no haya tenido valor o que no haya sido importante, sino que es un reconocimiento de que esa etapa ha llegado a su fin. Es un reconocimiento de nuestra capacidad para seguir adelante, expandir nuestra conciencia y continuar nuestro viaje hacia la plenitud. Jung también destacó la importancia de integrar las experiencias que vivimos sin quedarnos atrapados en ellas. Al liberarnos de una persona, también estamos liberando los aprendizajes que esa relación nos ofreció, sin quedar prisioneros de su sombra. Este proceso de dejar ir no implica olvidar, sino sanar y evolucionar. Sin embargo, este proceso no es lineal. A menudo damos pasos hacia adelante solo para retroceder, sintiendo la tentación de aferrarnos nuevamente a lo que dejamos atrás. Jung reconoció que la psique humana no es estática, y que el camino hacia la individuación es un proceso constante de crecimiento y transformación. Lo que significa soltar hoy puede tener un significado completamente distinto en otro momento de nuestras vidas. No existe una respuesta definitiva, sino un camino en el que aprendemos a reconocer nuestra fuerza interior y nuestra capacidad para trascender lo que ya no nos sirve. La libertad que obtenemos al soltar a alguien no se trata de huir o negar lo que esa relación representó con acento agudo, sino de aceptar lo que fue y liberar las expectativas que ya no encajan con nuestro presente. De esta forma, damos paso a nuevas formas de relacionarnos,
no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Para Jung, el acto de reconocer y aceptar es esencial en el proceso de individuación, el camino hacia la comprensión y la integración de las diversas partes de nuestra psique. Durante este viaje, nos enfrentamos a una paradoja. Por un lado, deseamos liberarnos de lo que ya no nos sirve, pero, por otro, esa misma relación ha sido parte fundamental de nuestra identidad durante tanto tiempo que separarnos de ella puede sentirse como la pérdida de una parte de nosotros mismos. Aquí es donde entra el concepto junguiano de la sombra. La sombra no necesariamente tiene una connotación negativa, sino que es aquello que hemos rechazado, ignorado o no hemos querido integrar. La persona de la que nos estamos distanciando muchas veces representa esa sombra proyectada fuera de nosotros. Al soltarla, estamos confrontando esa parte reprimida y al hacerlo, comenzamos un proceso de autoaceptación. Este proceso no se limita solo al ámbito emocional. Jung también hablaba sobre cómo las relaciones afectan nuestra salud mental y física. Cuando estamos demasiado atados a una relación que ya no nos favorece, bloqueamos el flujo natural de nuestra energía psíquica. La energía invertida en mantener esa conexión o aferrarnos a las expectativas que hemos proyectado sobre el otro consume nuestra fuerza mental y puede manifestarse en tensiones físicas y malestar. En este sentido, soltar también se convierte en un acto de sanación, una forma de restaurar el equilibrio entre el cuerpo y la mente. El miedo a dejar ir a alguien suele estar alimentado por la ansiedad sobre lo desconocido. Cuando una relación significativa se disuelve, nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro. Jung reconocía que el miedo a lo desconocido es una de las fuerzas más poderosas que influye en nuestras decisiones. Sin embargo, también señalaba que este miedo es una señal de crecimiento. Enfrentarnos a lo desconocido es crucial para la expansión de la conciencia. Soltar a alguien abre espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones y, sobre todo, para el descubrimiento de partes de nosotros mismos que hasta ahora habíamos dejado de lado. Desde una perspectiva junguiana, todo lo que vivimos, cada persona que entra en nuestra vida, es un espejo del alma. Las relaciones, aunque desafiantes, sirven para conocernos más a fondo. Cada emoción, cada dolor, cada alegría que surge en el contexto de una relación, nos da pistas sobre lo que necesitamos aprender. Por lo tanto, soltar a alguien no significa olvidar lo aprendido, sino dar un paso atrás y permitir que ese conocimiento se transforme en algo que nos ayude a seguir evolucionando. Las lecciones que nos brindan los demás no desaparecen con su partida, sino que se convierten en una parte fundamental de nuestro proceso de crecimiento. Este proceso de crecimiento no es sencillo. Enfrentar lo que alguna vez fue una parte fundamental de nuestra vida implica atravesar un proceso de duelo. El duelo no solo está vinculado a la pérdida física de una persona, sino también a la pérdida emocional y psicológica que cualquier tipo de separación significativa conlleva. Sin embargo, Jung nos invita a ver el duelo desde una óptica diferente. Para él, el duelo es una oportunidad para enfrentarnos a la impermanencia de todas las cosas, una ocasión para comprender que nada en la vida es estático, y que, al igual que las estaciones cambian, nuestras relaciones también siguen ciclos. Al aceptar la naturaleza transitoria de las relaciones, podemos liberarnos de la idea de que debemos aferrarnos a algo que ya ha cumplido su propósito. Cuando enfrentamos el dolor de dejar ir a alguien, es común querer evitarlo, pero Jung nos anima a vivir nuestras emociones plenamente. Nos invita a no reprimir el dolor, sino a enfrentarlo con valentía. Solo cuando permitimos que nuestras emociones fluyan libremente y de manera consciente, podemos comenzar a procesarlas y liberarnos de ellas. En este sentido, el dolor no es algo a evitar, sino algo que debemos comprender y transformar. Soltar no implica renunciar a la relación, sino renunciar a la necesidad de control, a la necesidad de definir quién es la otra persona en nuestras vidas. La vida humana, según Carl Jung, está llena de arquetipos, símbolos e imágenes que a menudo nos guían, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Estos arquetipos representan distintas facetas de nuestra personalidad, pero también se manifiestan en las relaciones que mantenemos con los demás. Cuando estamos profundamente conectados con una persona, es fácil caer en la trampa de proyectar sobre ella cualidades que no podemos reconocer en nosotros mismos. Esta dinámica no solo influye en nuestra percepción del otro, sino también en cómo nos relacionamos con el mundo. Al soltar a alguien,
tenemos la oportunidad de revisar estas proyecciones y reconectar con nuestras propias cualidades interiores que antes no habíamos reconocido. Jung explica que a través de la proyección trasladamos características de nuestra sombra a los demás. Por ejemplo, podemos atribuir a una persona cualidades que en realidad están ocultas dentro de nosotros, pero que por diversas razones no hemos sido capaces de aceptar como parte de nuestra identidad. Esta proyección, que a menudo ocurre de manera inconsciente, genera una falsa separación entre lo que percibimos como nosotros y lo que es el otro. Cuando decidimos soltar a alguien, en realidad nos estamos enfrentando a esas partes de nosotros mismos que hemos colocado en esa persona. Soltar se convierte entonces en un proceso de autoaceptación, porque al dejar ir a quien hemos proyectado, también estamos comenzando a integrar esos aspectos que habíamos relegado al inconsciente. El acto de soltar, desde una perspectiva junguiana, se convierte en un proceso de desmitificación. A medida que liberamos lo que ya no nos sirve, comenzamos a darnos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. El miedo a la soledad que surge al soltar a alguien está vinculado a la creencia de que necesitamos algo externo para sentirnos completos. Jung nos invita a mirar hacia adentro y reconocer que ya somos plenos tal y como somos. En este sentido, la soledad se transforma de una carencia en una oportunidad para conectarnos con nuestra verdadera esencia. Libre de las expectativas de los demás o de la sociedad, soltar a alguien no solo implica un cambio en nuestras relaciones, sino también en nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos. El ego, esa parte de nuestra psique que más se resiste al cambio, juega un papel fundamental en este proceso. Se identifica con las relaciones y roles que ha construido a lo largo del tiempo, y soltar a alguien desafía esta identidad. Esto genera una sensación de pérdida y confusión. Sin embargo, según Jung, el ego es solo una parte de nuestro ser, y debajo de él se encuentra un yo más profundo y auténtico. Es liberándonos del ego y aceptando lo desconocido que podemos acceder a una sabiduría interior más rica. Jung también destacó la importancia de la conexión con el ánima y el animus, las representaciones del alma femenina en el hombre y del alma masculina en la mujer, respectivamente. Estas imágenes arquetípicas influyen en la forma en que nos relacionamos y nos entendemos. Al soltar a alguien, especialmente en relaciones con el sexo opuesto, podemos estar enfrentando un proceso de integración de estas figuras en nuestra psique. Dejar ir a esa persona implica soltar no solo a un ser querido, sino a un ideal o una imagen interna, lo que nos permite equilibrar y hacer más auténtica nuestra relación con la parte opuesta de nosotros mismos. Un aspecto fundamental del proceso de soltar es la relación con uno mismo. Jung enfatizó la necesidad de estar en armonía con uno mismo antes de poder estar en armonía con los demás. A medida que avanzamos en este proceso, descubrimos que no estamos perdiendo a esa persona, sino ganando algo mucho más valioso, nuestra libertad interna. Al soltar, eliminamos las ataduras invisibles que nos limitaban y nos damos permiso para vivir de manera más auténtica y genuina. La idea de que cada ser humano posee un mundo interior complejo y lleno de potenciales no es exclusiva de la psicología junguiana, pero sí es fundamental en su teoría. Jung veía la psique humana como un universo multifacético, donde todos albergamos arquetipos, imágenes y deseos que se despliegan a lo largo de nuestras vidas. En este contexto, soltar a alguien se convierte en un acto profundamente liberador, no solo en el ámbito emocional, sino también psicológico. Cada vez que nos vinculamos con alguien, en cierta medida estamos conectando con los arquetipos que esa persona representa. Estas dinámicas nos permiten conocernos mejor, pero también pueden desafiar nuestra psique de maneras inesperadas. Cuando la relación llega a su fin, ya sea por decisión propia o por circunstancias externas, nos enfrentamos a la necesidad de reinterpretar y reorganizar los elementos de nuestra psique vinculados a esa persona. En este proceso, la relación se convierte en un espejo de nosotros mismos.